Adriana Velázquez, soy directora del Instituto de Formación Docente número 807, Comodoro Rivadavia, Chubut. Estamos, bueno, instalando el tema de las infancias, que es un tema ya instalado, pero siempre está bueno poder reflexionar y pensar sobre las infancias, principalmente cuando estamos en un instituto de formación docente público que recibe estudiantes que generalmente son el 90% de mujeres, jefas de hogar, madres, o que deciden luego de una primera instancia de iniciaciones de sus familias o de otras alternativas, buscan la formación docente como una salida profesional, ¿no? Como un proyecto profesional. Luego, como para contextualizar, Comodoro Rivadavia es una ciudad que está creciendo de manera muy importante, con un alto índice de migraciones internas y de migraciones de países limítrofes. Y bueno, esa expansión no solo espacial, sino también en una distribución bastante desigual de sus poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, los institutos de formación docente son una alternativa para muchos trabajadores y trabajadoras para seguir una carrera docente. En ese contexto, me contacto con la Dirección de Educación Inicial de la provincia de Buenos Aires, tratando de buscar a Patricia Redondo, a quien he leído, quien nos interpela siempre con sus lecturas, y por suerte, y gracias a su amabilidad, acepta esta charla aprovechando lo que nos dejó la pandemia, que es la virtualidad, ¿no? Estas reuniones virtuales. Bien, yo la voy a presentar a Patricia. Ella es doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, mención egresada distinguida de posgrado por resolución 1031/12, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de Flaxo, Argentina, directora provincial de Educación Inicial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, profesora adjunta ordinaria de la Cátedra Fundamentos de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, especialista en temas de infancia, educación y pobreza, invitada por universidades nacionales y extranjeras de Brasil, Colombia, España y Uruguay, integrante de comités científicos de revistas especializadas en pedagogía de infancia, autora de publicaciones nacionales e internacionales sobre dichas temáticas, entre otras. La Escuela entre la Desigualdad y la Emancipación, que está en Homo Sapiens, ediciones 2017, junto a Stanislao Antelo, Inventar lo Imposible, Experiencias Pedagógicas entre dos orillas, de la Crujía Ediciones 2015, junto a Pablo Martínez, Lo que queda de la infancia, Recuerdos del Jardín, editorial Homo Sapiens 2010, junto a Stanislao Antelo y Marcelo Zanelli, premiado por Alija, Igualdad y Educación, Escritura entre dos orillas, del Estante 2006, Escuela y Pobreza, entre el desasosiego y la obstinación, de Paidós 2004. Bueno, Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es como viajar a Comodoro Rivadavia, hace muchos años que no voy. Como dice Adriana, me imagino que habrá crecido exponencialmente. Es interesante pensar esto, bueno, de las migraciones y los procesos sociales, culturales, económicos, que sin duda resuenan en el campo de la educación, siempre, en todos los niveles educativos, y analizarlos y pensarlos en común. Por mi parte, bueno, agradecer a Adriana, que hizo todo el esfuerzo por Obstinado, como es uno de mis libros, por no solo ubicarme, sino por obtener que yo pueda estar. Así que, bueno, la verdad, Adriana, agradecer al equipo de profes de la institución, porque, bueno, los profesorados son como equipos que sostienen de manera obstinada, reitero,
la tarea de la formación, con avances, con retrocesos, con mejores momentos en términos de políticas federales, con peores momentos. Entonces siempre, por lo menos si uno hace una serie histórica, están batallando su posición, y también la de tener que dar cuenta de que son un eslabón de la educación superior, no universitaria, pero que tiene un nivel de excelencia muy relevante. Por mi parte, yo en este momento estoy como directora provincial de la educación inicial, Adriana lo comentaba, de la provincia de Buenos Aires, por lo cual voy a recortar en mi presentación cuestiones vinculadas a mi gestión, no por la gestión en sí misma, pero sí por lo que hemos podido abrir en estos años tan complejos, porque además de atravesar arrasamientos que encontramos de la gestión anterior, hablo en el caso de Provincia de Buenos Aires, que tuvimos el vidalismo en la gestión anterior, también luego tuvimos la pandemia, y eso ustedes saben y lo vamos a conversar, trae y trajo y traerá efectos subjetivos en la infancia y en las infancias que todavía no hemos logrado sintetizar y menos conceptualizar. Entonces sí compartiré algunas líneas de trabajo que nos importan mucho, porque no tengo duda que son situaciones que también se viven en Chubut. Sé, porque pertenezco a un grupo latinoamericano de educación infantil que se viven en América Latina, y sobre lo que hay que producir mucha formación. Entonces, primero, por supuesto, la primera reflexión, que cuando hablamos de infancia siempre hablamos de un tiempo de espera, ¿no? Es un tiempo de espera que requiere una generación adulta que reconozca a las nuevas y a los nuevos, ¿no? Este pensamiento arendtiano de Hannah Arendt, que nombra a quienes llegan al mundo como nuevos, creo que es un pensamiento sobre el cual tenemos que volver una y otra vez. Esta idea de no naturalizar a las niñas y a los niños y no biologizar su lugar en términos etarios, sino reconocer en la niñez la infancia, es parte justamente de un proceso que la formación tiene que problematizar, contextualizar y poner en discusión. ¿Qué quiero decir? La infancia no es sinónimo de niñez. Nosotros hablamos en plural, hablamos de infancias y hablamos de niñeces. De niñeces se habla a partir de un encuentro en Manizales, que este año es un segundo encuentro, una bienal que se hizo hace ya unos años atrás, donde también se comenzó a hablar en plural en vez de niñez, de niñeces, pero cuando hablamos de infancia no hablamos en términos etarios, sino hablamos de la novedad, de lo nuevo, de la alteración de lo dado, de la posibilidad de la transformación de aquello que muchas veces se presenta como el orden de lo instituido. Sin embargo, la infancia es la posibilidad de la subversión de aquello de lo instituido. Es decir, que todas nosotras, todos nosotros, podemos hoy asumir una posición infantil en la medida en que asumamos el riesgo de alterar aquello que esté dado. En la misma formación, podemos imaginar en la misma formación por dónde pasaría en la formación en Comodoro Rivadavia, cuáles serían las pistas, las tallas que habría que hacer para alterar la formación y encontrar nuevas preguntas, ¿no? Nuevas preguntas a lo que ya está dado, y abrir pistas, líneas de trabajo, problemas que no han sido abordados, que permitirían otras respuestas a lo que ya la educación ofrece. Eso no significa que eso nuevo no requiera, por ejemplo, el estudio de los clásicos, ¿no? De volver a leer los clásicos. Eso no significa abandonar. Lo nuevo no es lo nuevo pensado en términos mercantilizados, como nos ofrece el capitalismo en estas sociedades de capitalismo tardío, que todos nos vemos impulsados, aunque lo hagamos o no, pero todos nos vemos interpelados
por la necesidad de cambiar celulares, cambiar la vestimenta, digamos, todos nos vemos interpelados por lo nuevo, pero en términos mercantiles. La novedad no es de ese orden de lo nuevo. La novedad es del orden de la transformación. La novedad de lo infantil es lo que permite desarticular un modo de ver, un modo de pensar, ponerlo bajo sospecha, ponerlo bajo la lupa de la interrogación y poder hacernos nuevas preguntas. Eso significa, y retomando a Hannah Arendt, que cuando ella piensa que cada nacimiento, ahora en este momento estamos hablando, y seguramente en la ciudad de Comodoro, en las ciudades, pueblos que están alrededor, que ahora ustedes me van a nombrar, están llegando niñas y niños al mundo. En este momento, en este instante. Eso nos trae y nos interpela a nosotros, a nosotras y a nosotros desde el campo de la educación. Porque esas niñas y niños que llegan al mundo, llegan sin señales de la cultura. Y la educación lo que produce es la transmisión de los signos de la cultura. La formación se ocupa precisamente de poder atender de qué modos se transmiten los signos de la cultura. Una cultura que al momento de ser transmitida, conservada y transmitida, ya esa cultura está siendo renovada. Todo saber que se conserva y se transmite en la formación, al momento de ser transmitido, ya está siendo a su vez renovado, pero requiere de ese punto de conservación para poder ser transformado. Entonces, todo nacimiento representa para Hannah Arendt un milagro, pero un milagro no en términos religiosos, sino un milagro en términos de que advirtamos que no es del orden de lo biológico, que es del orden de lo humano, y que entonces esa acción humana, del punto de vista en ese texto maravilloso que ustedes habrán leído, si no les sugiero que lo vuelvan a releer, que es Imágenes del Otro, de Jorge La Rosa, tiene un párrafo hermoso que cuando habla de qué significa la educación, él plantea, educar significa responder a la llamada. Es decir, poder ofrecer a quien llega las reglas de nuestra casa sin clonar al otro. Saber que uno ofrece las reglas de la casa, de nuestra casa, eso es la formación, pero para que el otro, la otra, las otras, los otros, hagan con eso otra cosa. Es decir, hagan con eso, transformen aquello que le estamos poniendo a disposición en otra cosa. La educación no es la instrucción, la educación no es la clonación, la educación no es el disciplinamiento, la educación, tomando el libro que también habrán leído, El recreo de la infancia de Bustelo, la educación es la oportunidad de un proyecto emancipatorio de la infancia. Y si nos detenemos en Eduardo Bustelo, que ustedes seguro lo estudiaron, Eduardo Bustelo, ¿qué plantea? Que en este momento tenemos dos proyectos, ¿no? Lamentablemente él falleció hace unos años y perdimos un referente en la infancia importantísimo. Él estuvo, entre sus últimos años, estuvo en la Patagonia, en las Jornadas Patagónicas de la Infancia en Bariloche, que dio una excelente conferencia que la pueden buscar y tenerla allí disponible en el profesorado. El que plantea el proyecto biopolítico de la infancia es un proyecto de disciplinamiento al mercado, es un proyecto de coacción que incluso hasta mercantiliza los deseos de las niñas y los niños. La hamburguesa del McDonald's, que muchas escuelas incluso
juntan el dinero para llevar a los niños, para que experimenten la compra, la caja feliz y pasen un rato allí, no es una hamburguesa de carne. El consumo del McDonald's es el consumo de un ícono planetario, ¿sí? De un ícono planetario que le da a esos niños y niñas un carné de que están incluidos, ¿sí? Son parte de un reconocimiento mercantil en relación a su condición de niños y niñas. Sin embargo, podríamos dar muchos ejemplos de este proyecto biopolítico y ustedes los encuentran en la ciudad. Seguramente los encontrarán en la esquina del profesorado, en las condiciones de vida de las niñeces en Comodoro Rivadavia, en los barrios que rodean el centro de Comodoro Rivadavia. Me podrán dar seguramente después cuando conversemos muchos ejemplos. ¿Qué contrapone Bustelo a un proyecto biopolítico? Él le contrapone un proyecto emancipador. Es decir, él habla de la posibilidad de un otro comienzo. La infancia representa un inicio. Siempre las infancias representan un comienzo. El tema es de qué carácter es ese comienzo. Si ese comienzo va a tener las marcas que la generación adulta le otorga, o ese conocimiento, ese comienzo va a tener la oportunidad de un otro comienzo. Es decir, que la educación que le ofrezcamos en clave más freireana va a ser una educación que, como práctica de la libertad, va a ser una educación dialógica, que tengamos oportunidad de reconocer en esta tríada, ¿no?, del vínculo educativo, que representa la relación ya tan desde Herbart en adelante, en el siglo XIX, que ya reconocemos entre quien educa, el educando, la educanda, y este tercer elemento que es la cultura de las culturas, pensar esta relación a las niñas y a los niños como sujetos protagónicos de esa relación pedagógica. Es decir, con sujetos con voz propia, como sujetos productores de cultura. Es decir, que tanto para los niveles educativos, nivel inicial, nivel primario, en principio podríamos nombrar estos dos, las niñeces no son pasivas, donde se le destinan y se depositan aprendizajes, sino que la relación con la infancia es una relación activa, donde niños y niñas también son parte de esa relación educativa, y donde nosotros y nosotras como educadoras y educadores, como maestras y como maestros, también aprendemos de lo que las niñas y niños nos ponen a disposición. Hay muchas experiencias. Nosotros tenemos un archivo de voces de los niños y las niñas en pandemia. Ustedes también quizás en el profesorado lo han hecho. Hay muchas experiencias de lo que significó el lugar de los chicos en pandemia en relación a sus maestros, de cómo fueron ellos quienes sostuvieron un lugar activo en relación a la posición docente, cómo les respondían a sus docentes. Por ejemplo, recuerdo uno de General Rodríguez, que le preguntaba a su maestra: señorita, ¿cómo está? Por audio, ¿no? ¿Cómo está? ¿Se abrigó hoy por la mañana? ¿Está triste? Yo la extraño. ¿Usted está bien? Ahora estoy haciendo lo que usted me mandó. Estoy viendo los animales en extinción. Ya no estoy triste porque estoy haciendo las cosas que usted me envió. Y así le iba relatando en una relación muy preciosa, cómo él se sentía parte del vínculo educativo con la escuela y con la maestra, porque iba haciendo lo que la maestra le mandaba
pero a su vez él le iba contando qué otras cosas iba haciendo para que la maestra no esté triste porque no los veía. Hay muchos archivos sobre este material que todavía tenemos que procesar, que trabajar, en relación a que los niños no solo extrañaron a sus docentes, sino que extrañaron el vínculo entre niños, extrañaron la experiencia infantil entre niños, entre pares. La infancia en la escuela no es una relación solo con las y los adultos, es una relación entre pares que ocupan y habitan los espacios escolares. La pandemia, que significó por primera vez cerrar las escuelas en todo el planeta para 1.300 millones de escolares, 1.300 millones de escolares, en toda la historia de la educación, desde que fueron creados los sistemas educativos, significó restar un tiempo, no solo de socialización, de convivencia, un tiempo en que la escuela dio cuenta que a pesar de estar herida, gastada, de tener como institución tantas falencias, sigue siendo una institución irreemplazable, porque no hay otra institución por ahora, que la reemplace en relación a todos los sentidos que entrama y los significados para las generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hoy nos encontramos frente a otros problemas, ¿no? La vuelta, la pospandemia, no sé cómo será la situación en Chubut, pero nos encontramos frente a otras dificultades. Pero en momentos de pandemia, los niños y las niñas extrañaban los patios de juegos, una nena le decía a una maestra, Seño, mis amiguitos, ¿están en tu WhatsApp? Seño, ¿me enseñás a llegar al jardín que está abierto? Seño, ¿este es un jardín, el del telefonito? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? Entonces, ¿qué significa para las infancias hacer escuela? Yo hace unos años atrás, para doctorarme, escribí una tesis que se llama La escuela con los pies en el aire, que la encuentran, está publicada por Homo Sapiens, pero también la tienen de descarga gratuita por las ediciones Nefi de Río de Janeiro, en Brasil. Buscan ediciones Nefi y van a encontrar ahí cantidad de textos, además, porque las ediciones Nefi, que las coordina Walter Cohen, tienen descarga gratuita de cantidad de libros, uno más bello que otro. Y en el libro, en la investigación, que investigué en una escuela especial, lo que me surgía todo el tiempo era que hacer escuela no era hacer escuela dentro de los muros de la escuela. Esta escuela que investigué, que queda en La Matanza, es una escuela especial, pero es una escuela especial que se niega a hacer diagnósticos de sus estudiantes. No trabaja con diagnósticos. Es decir, que niñas y niños con distintos tipos de hipoacusia, con niños y niños con distintos tipos de lo que se llaman problemas mentales u otras cargas diagnósticas, la escuela no partía de esos diagnósticos. Partía de una idea muy rancieriana, ustedes a Rancière seguro lo vieron en la formación, que es la idea de igualdad de las mentes. Entonces, para esta escuela, todas las niñas y todos los niños son iguales. Este principio filosófico que escribió Rancière en varios de sus textos, pero sobre todo en el libro El maestro Jacotot, refiriendo a este maestro Jacotot, que enseñó hacia la Revolución Francesa
a sus alumnos sin saber la lengua de sus alumnos, cosa que nos resultaría inimaginable, enseñar nosotros, por ejemplo, a estudiantes wichí sin saber wichí, nos resultaría inimaginable. Este Jacotot lo hizo en Flandes. Bueno, Rancière lo que plantea es que es necesario partir como principio filosófico de la igualdad de las mentes. Esta idea radicalizada de la igualdad requiere, en términos de la infancia y de las infancias, ser verificada. Y pienso en términos de la formación con las jóvenes generaciones, que las profesoras y los profesores trabajan, también requiere ser verificada. ¿Cómo verifica la igualdad el profesorado? ¿Qué prácticas de verificación de la igualdad lleva adelante este profesorado de Comodoro Rivadavia? ¿De qué modos se iguala en una institución? No es el reparto asistencial el que se plantea desde la educación. ¿Cómo se reconoce lo singular, lo propio de un niño en términos individuales, pero esa singularidad no tracciona en términos de inferioridad, sino por el contrario, tracciona en términos de igualdad? Esta escuela, que ya cumple 20 años este año, es una escuela que todo el tiempo se hacía preguntas y que los niños, ellos le decían las chicas y los chicos, le dicen todavía, las chicas y los chicos, nunca jamás, y eso me pasó durante toda la investigación etnográfica que hice, nunca jamás eran nombrados como discapacitadas o discapacitados. Nunca jamás eran fotografiados a partir de su discapacidad y todo el tiempo, todas las propuestas, las invenciones, el armado de playas en la escuela, todas las propuestas, que eran una más inventiva que la otra, eran pensadas en función de chicos y chicas que estaban en condiciones de aprender al igual que otros chicos y chicas. Tan es así que tienen al lado una escuela primaria y la escuela primaria, los chicos de la escuela primaria, quieren ir a la escuela especial. Es tanto lo que se les ofrece que en la escuela primaria, los chicos que ven las propuestas de esta escuela especial desean ir a estudiar y aprender a la escuela primaria. ¿Qué es lo que se pone en juego allí? Lo que se pone en juego es, en relación a la educación, primero, la hospitalidad. Ustedes vieron que Carlos Escliar escribió en algunos de sus textos, sobre todo uno dedicado a Derrida, que dice que la hospitalidad y la hostilidad comienzan con el mismo prefijo, ¿no? Entonces, la hospitalidad en educación es clave en el sentido de que tiene que basarse o enraizarse en esta idea que nos trae Derrida hace muchos años en su libro sobre la hospitalidad, que es la necesidad de no preguntar por el extranjero. Es decir, quien golpea la puerta de una escuela no tiene que ser interrogado para ver quién es, sino que tiene que ser bienvenido. Esto, que parece muy genérico, se traduce mucho en la vida de las escuelas. Ese bienvenir de la hospitalidad significa, en términos educativos, que los saberes que portan los niños y las niñas, los saberes culturales de sus grupos familiares, las herencias culturales de una comunidad, donde está una escuela primaria, donde está un instituto, de su región, de su provincia, de nuestra querida patria grande, también tienen que ser hospitalariamente, lo estoy diciendo mal, no me va a salir, recibidos. La hospitalidad como gesto educativo no es la hospitalidad
de che, vení acá, sino la hospitalidad que tiene que ver, la hospitalidad radical, donde toda la escuela recibe sin estigmas a quienes son parte de la educación de lo común, que es la escuela pública. En ese sentido, entonces, la relación entre infancia, educación y formación es poner en tensión, poner en discusión qué es formar para la educación común, para la educación pública, para la educación en democracia. Nosotros estamos cumpliendo, en pocos días, estamos cumpliendo 40 años de democracia. Hay quienes dicen, agoreros que tenemos todos los días en los medios, que con la democracia no se vive, ¿sí? Que no se vive, que no se compra el pan, que no se compra la carne, que no se paga el alquiler. Sin embargo, ustedes podrán hacer, seguramente tendrán ya carteleras hechas en el profesorado, qué es lo que nos cambia y nos cambió en la vida de cada uno, de nuestras familias o de los barrios o del propio instituto, qué nos cambió la vida, la democracia a cada uno de nosotros. Es decir, en el caso nuestro, el otro día nuestro ministro Alberto Silioni decía, bueno, a inicios de la democracia, en La Matanza había 50 escuelas secundarias, hoy hay 190. A inicio, bueno, las cifras nuestras en Provincia de Buenos Aires, en términos del periodo de 40 años, son abismales. Sería fantástico conocer las cifras que ustedes manejan de las barriadas populares, de acceso a la educación, en la democracia, incluso al profesorado, al propio profesorado, para dar cuenta que, a diferencia de quienes dicen que no se vive con la democracia, no podemos, nunca más podemos salir de gobiernos democráticos, porque los gobiernos democráticos que tenemos todavía tienen grandes deudas que saldar. Primero, de los 500 años, ¿no?, que llevamos, más de 500 años ya, donde hay derechos históricamente vulnerados, ni hablar la Patagonia, ustedes me tienen que dar clases a mí de los derechos vulnerados de las poblaciones nativas originarias de la Patagonia, solo datos, ¿no? Datos tan solo de la cuestión de la tierra en la Patagonia, de a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, que son realmente impresionantes y que permiten comprender por qué estamos en la situación que estamos hoy. Lo que quiero decir es que la relación entre la educación, la democracia y la formación es un eje clave para comprender la cuestión de la infancia. Y ahí me detengo porque hablo de la cuestión de la infancia. Hay un libro que se llama así, que ustedes sin duda han trabajado mucho, que es el libro de Sandra Carli, la compilación, la cuestión de la infancia, y ella plantea que la cuestión de la infancia es, lo nombra así porque al referirnos a la infancia, son muchos los aportes disciplinares que se intersectan. El campo de la antropología, el campo de la sociología, el campo del psicoanálisis, el campo de la propia literatura, de la lengua y la literatura, el campo de la pedagogía, que muchas veces lo abandonamos, porque a veces nos quedamos con el plano de la didáctica y dejamos de estudiar la cuestión pedagógica, la pedagogía, por ejemplo, la pedagogía social, que tanto, que trabaja Violeta Núñez y otros autores, y que tanto refiere a la cuestión de los niños y de las niñas. Todos esos campos que se intersectan nos dan la posibilidad de problematizar la cuestión de la infancia con miradas interdisciplinarias.
o intradisciplinarias. Es decir, que hay un dato importantísimo, que tanto en el nivel primario como en el nivel inicial, quienes trabajan con niñas y niños, además de lo específicamente didáctico, requiere de una formación de otras disciplinas para comprender las claves de la época en las que nuestras infancias se están desenvolviendo. Sin duda, las infancias de hoy se diferencian en términos generacionales muchísimo de las que tenemos hace 50 años atrás, por las transformaciones tecnológicas, pero también por las transformaciones de las relaciones intergeneracionales. Por ejemplo, la modificación de las configuraciones familiares. No es que antes las familias no se separaban, sencillamente no era visible y hoy está legitimado porque hay leyes que protegen esas definiciones. No es que no existía, existían en todo caso otras cuestiones y de otra forma. No es que hoy estamos peor que antes, muy por el contrario. Hoy tenemos un plexo legislativo, un plexo de leyes que permiten que los derechos de la infancia estén garantizados por el Estado, además de que el Pacto San José de Costa Rica y la Convención tienen rango constitucional, es decir, que excede a las propias voluntades individuales de la familia, de los maestros, de las escuelas. Las niñas y los niños en nuestro país están protegidos por un conjunto de leyes, la Ley de Protección Integral, bueno, obviamente la Convención, que ya tiene más de 30 años, etcétera, etcétera, la Ley de Identidad de Género, la Ley del Nombre, bueno, cantidad de legislación que protegen a las niñas y a los niños, los que ubican la escuela en una posición que requiere también una transformación en la relación de la educación con la infancia. Los niños, en tanto sujeto pedagógico, hoy ya no son los mismos que décadas pasadas. No por el acceso a la información, que es notable, porque acceden a la información vía redes, vía circuitos de consumo cultural masivos. Hablo de la información y no hablo del conocimiento, distingo estas dos categorías, y la escuela es necesaria para el conocimiento, no para la información, sino porque la posición infantil de las nuevas generaciones nos permite proyectar experiencias infantiles de enorme potencia. De enorme potencia. Si alteramos la relación con las infancias de los sesgos autoritarios que a veces todavía tenemos en la escuela. La escuela argentina todavía, en nuestras escuelas todavía tenemos restos autoritarios de un vínculo que la propia transformación cultural de la experiencia infantil pone en jaque, obviamente. Nosotros hoy más que nunca necesitamos escuelas democráticas, con participación, con formas de participación y protagonismo de las niñas y los niños. Por ejemplo, Pacapaca tiene un Consejo Federal de participación de niños y niñas que produce orientaciones para el canal, y eso también tiene que tener presencia en las escuelas. Niños y niños tienen que saber los criterios de evaluación, esta lógica escolar más anquilosada, las pruebas sorpresa, bueno, una cantidad de cuestiones quedan por fuera ya de lo que estamos en condiciones de producir en la escuela. Entonces, solo ¿qué escuela queremos? Es una buena pregunta, ¿no? Pasadas las primeras décadas del siglo XXI, ¿qué escuela podemos proyectar cuando tenemos la posibilidad de contar con nuevas tecnologías, pero no que esas nuevas tecnologías para nada desplacen la posición de docente
sino que complementen de alguna manera la tarea docente. La lógica instrumental de la tecnología, la lógica de buscar información sin que se conceptualice esa búsqueda, la lógica que imponen ciertos usos de la computadora o de otras formas de acceso tecnológico, no permiten avanzar sobre la posibilidad de que los niños y niñas se formen en una multiperspectividad, que se formen muy por el contrario, ¿no? En Chubut nosotros nos enfrentamos mucho, y nuestra queridísima directora de escuela primaria, Mirta Torres, de nivel primario, viene trabajando con Delia Lerner, con un equipo muy fuerte, el tema de las prácticas de la lectura y la escritura, porque hay mucha dificultad en el nivel primario y nosotros también tenemos dificultad con las cuestiones del lenguaje en el nivel inicial, sobre todo después de la pandemia, con la posibilidad que los niños y niñas, las niñas y los niños escriban y lean. Es decir, uno podría decir, las niñas y niños acceden a una cantidad de opciones, pero no leen ni escriben en el tiempo que está previsto por un conjunto de dificultades, sobre todo en términos de práctica de enseñanza. No hablo de Chubut en absoluto, me refiero específicamente a la experiencia nuestra en la provincia de Buenos Aires, para lo cual se hicieron una serie de políticas para fortalecer la cuestión de las prácticas de lectura y escritura. Creo que para ir cerrando, en el caso nuestro en concreto, me gustaría contar solo 2 o 3 cosas del nivel inicial. Nosotros tenemos una educación temprana desde los 45 días a los 5 años, pero la franja más importante la tenemos en 3, 4 y 5 años, que alcanzamos con gestión privada, comunitaria y estatal unos 700.000 niños, niñas y niños. Es un nivel muy grande que abarca, como ustedes también en Chubut, con zonas muy distantes, zona rural, zona urbana, zona suburbana, zonas de islas, con una cantidad de jardines en islas, por ejemplo en la isla Martín García, que es muy conocida, pero también todas las islas de Tigre, San Fernando, Varadero, muchos lugares que también son conocidos por el turismo. En esos jardines tenemos una fórmula, que es una experiencia pedagógica de hace más de 30 años, que son jardines móviles que se llaman Jirim, pero que tienen planta orgánica fija, pero que si las familias se trasladan, pueden ir siendo trasladados en la medida en que se produzcan las migraciones en zona rural. Atendemos zona tambera, atendemos zonas de cosechas de distintos cultivos, y por supuesto en la zona rural tenemos 675 jirim de este tipo y casi más de 300 jardines rurales. En este momento, tanto para la escuela primaria como para el 70% de las escuelas primarias de la provincia han pasado ahora a una escolaridad extendida. En Chubut creo que también ese proceso se está dando, de 5 horas o jornada completa, y lo haremos también para el nivel inicial, una jornada de 5 horas en zona rural para todas estas instituciones. Un elemento que sí quiero compartir: venimos trabajando enfáticamente con el tema de niños y niñas en cárceles, que ustedes saben que por la convención los niños pueden estar con sus mamás hasta los 4 años de vida, y en ese estar con sus mamás hasta los 4 años de vida se producen situaciones de mucha desigualdad. Los niños viven en las unidades penitenciarias. Nosotros hemos logrado en el último periodo que todos los días salgan a nuestros jardines públicos, y en el caso de 2 unidades penitenciarias van a un jardín maternal, los más chiquititos, a un jardín de infantes y a otro jardín en Florencio Varela y en La Plata, en Los Hornos.
la posibilidad para pensar la cuestión de la infancia, de que la educación inicial reconozca que no es solo el niño urbano, los niños urbanos, esas familias que nos venden por televisión, el papá tomando el Nescafé, leyendo el diario, la madre amable sirviéndole el café, esas familias tan modelizadas por el discurso hegemónico, sino que nuestras infancias son infancias que representan experiencias vinculadas a familias migrantes, en una parte muy importante, afrodescendientes, familias donde tenemos mujeres en cárceles, con situaciones de injusticia enormes por falta de procesamiento a tiempo, y están años en las unidades y están con sus niños y con sus niñas. Bueno, situaciones que ustedes pueden hablar con propiedad de las experiencias que ustedes tienen, madres muy jóvenes, adolescentes. Hoy tenemos 100 salas maternales en escuelas secundarias y vamos a comenzar a abrir las primeras salas en institutos, en los profesorados, en horarios vespertinos, salas maternales en profesorados, porque también las estudiantes y los estudiantes requieren de que sus bebés, sus bebas y sus niños pequeños, para poder estudiar, puedan ser atendidos adecuadamente en los horarios de estudio. Supongo que esa es una problemática común, que no sé si ustedes la tienen resuelta. Nosotros iremos por las primeras salas maternales en los profesorados y las primeras salas maternales en los centros de formación integral de la educación especial, que tampoco teníamos salas maternales para jóvenes de educación especial. Ahora estamos haciendo un proyecto con escuela secundaria y con especial para las primeras salas de educación especial. Esto abre y visibiliza las infancias que nunca se nombran, que no son ni las rubias ni las de ojos claros, sino son nuestras infancias populares, son un abanico de niñas y niños que pertenecen a nuestros grupos familiares y que en nuestro caso son parte de una población de 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, para ir sintetizando, la educación, no hay niñez si no hay educación, en el sentido de poder garantizar la transmisión de la cultura. Y pensar la formación, desde mi punto de vista, es, pensando la Bildung, ¿no? La idea del viaje, la idea de la formación como un punto de partida que no está determinado a priori el punto de llegada y que necesariamente, así como la infancia, al nombrar la infancia, nombramos la experiencia, si el tiempo tiene 3 categorías, ¿no? Tiene el cronos, tiene el aion, que es del orden de la experiencia, y tiene el kairos, la formación es del orden del aion, es decir, para que exista verdaderamente formación, algo del orden de la experiencia, de la transformación, tiene que acontecer. Para que exista infancia y su relación con la educación, algo del orden de la experiencia, como esos viejos textos de Dewey, tiene que acontecer. La formación no puede ser la repetición vacía de bibliografía, sino tiene que anclarse en lo que Freire escribió sobre la pedagogía de las preguntas. No hay nada más difícil que hacerse buenas preguntas. Nosotros estamos muy formateados para rápidamente ir por las respuestas, pero el ejercicio de la formación en términos de buenas preguntas es efectivamente acompañar una infancia o las infancias en movimiento. Bueno, en principio hasta acá, y si te parece, Adriana, podemos abrir un momento de conversación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Súper interesante lo que nos contás.
No llegué a compartir con Fernando, si te parece, el material que quería compartir. Sí, ahí se lo compartí a Fernando y le dije... cuento un segundito de qué trata. Nosotros hace varios años que estamos con otros niveles educativos. Bueno, en principio en La Plata está la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias. Allá hay un árbol muy hermoso que es de Tucumán, que se llama la Acacia Carnaval. Ya en su momento, años atrás, Pérez Esquivel y varias madres de Plaza de Mayo, florece para el 24 de marzo, ahora está muy florecida, tiene una fronda amarilla muy bella, le pusieron el árbol de la memoria, y hace 3 años que vamos con estudiantes de profesorados a cosechar las semillas, a sacar las chauchas, sacamos las semillas, que da mucho trabajo, hacemos un proceso de almácigos en el vivero, después de plantines, y por miles y miles enviamos a todos los jardines, que tenemos 3.500 en estatal y 2.000 y pico en privada, mandamos a toda la provincia, y ahora se sumó educación especial, educación agraria, y la idea del cultivo de la memoria es una de nuestras líneas de trabajo más fuertes, que es la transmisión en términos de formación de la memoria sin un molde dogmático. Con los niños más pequeños no hablamos de desaparecidos y desaparecidas. Si bien hemos recuperado la historia de nuestras maestras desaparecidas del nivel inicial, también se formó la Comisión de Reparación Histórica de Legajos en la provincia de Buenos Aires, que había sido suspendida, pero la idea es cultivar la memoria con las niñas y con los niños. Las semillas portan memorias milenarias, y que aprendan a cultivar árboles. Y vamos haciendo, sobre todo con los profesorados, sí, con los profesorados, con las estudiantes y con los estudiantes, venimos haciendo un trabajo extraordinario sobre la memoria en toda la provincia de Buenos Aires. Y este material refiere un poquito a ese proyecto. Bueno, no sé, Fer, si lo podemos compartir, lo que te mandé, o lo compartimos después en red, no sé. Y si pudieses ahora, vale. Dale. Dale. Pero no tiene sonido, nada. Habría que ampliarlo también. No, se ve chiquito y no tiene sonido. Ah, bueno. Bueno. Después le pido a Natalia, en todo caso, el videíto. Ah, no, entonces no. No es te mandamos el PDF. No, te mandamos el que tiene sonido. No. No es no. Después te lo mandamos, sí. Después lo mandamos, sí. Vale. Bueno, se abren las preguntas, somos poquitos, así que es cuestión de abrir el micrófono y si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, Patricia. Sí, buenas tardes. Bueno, me encantó la charla. Algunas de las cosas que vas planteando, yo me quedé, fuiste, digamos, puntuando como algunas condiciones de una escuela
democrática y emancipadora, y planteaste una de las condiciones era la hospitalidad, y bueno, mi pregunta era si habías planteado otras condiciones previas y si te había quedado alguna, digamos, para decir y no nos habías compartido. Y la otra es preguntarte qué experiencias pedagógicas crees vos que suscitó o que propició la resolución 172/12 de unidad pedagógica, si tenés algo, digamos, para compartirnos de eso. No sé cuál es esa resolución. Bueno, no, es una resolución, la del Consejo Federal, que plantea que digamos, para la enseñanza de la lectoescritura hace falta, digamos, poder pensar el primer, el segundo grado y la educación de nivel inicial, digamos, como una única unidad y no, digamos, en la fragmentación que la venía pensando la escuela yo no estoy inferior. tan pendiente de las resoluciones del Consejo y me pierdo con los números. Nosotros, sí, por ejemplo, con primaria trabajamos la articulación todo el tiempo, y ahora que tenemos los libros, que bueno, ustedes también los tienen, las novelas que han llegado ahora para los chicos de 5, para las bibliotecas personales, ahora los chicos de primer grado los nenes en primer grado, las maestras de primer grado van a trabajar con las novelas que recibieron en el nivel inicial. Así que, y sobre todo en zona rural, es una práctica muy habitual, muy habitual, que los nenes pasan, supone todo el fichaje de los libros que han leído con la maestra y demás, como están en la misma escuela, pero está en nivel inicial, y pasan con eso, van directo al primer grado, a la escuela primaria. Nosotros venimos laburando mucho con el nivel primario en articulación. Lo que estamos tratando es de romper los estereotipos de la articulación. En el sentido de que no es un tema de visita a primer grado, no es un tema de lo que es, digamos, como si fuesen las guirnaldas para el acto. Lo que estamos tratando de ver es cuáles son las continuidades de la enseñanza y los contenidos del nivel inicial a primer grado y el pasaje a segundo grado. Pero la preocupación es que estamos con muchas dificultades, que hemos mejorado, se ha mejorado mucho, pero bueno, también salimos de 2 años de pandemia y nosotros ahora en el nivel ha habido un enorme crecimiento, se crearon 70 instituciones más, ahora se van a crear 60 instituciones más, entonces también estamos llegando cada vez más a lugares donde no teníamos vacantes y ahora sí las tenemos, y eso entonces acompaña muchísimo que los niños que no tenían experiencia en nivel inicial, ahora sí la tienen. Entonces llegan a primer grado habiendo transitado el nivel inicial, porque nos faltaba cobertura, cosa que no sucede en Chubut, pero nosotros sí. Entonces, sí. Sí, Patricia, sucede. O sea, perdón Leti que te corto ahí, pero nos están faltando escuelas en Chubut. O sea, el proyecto profesional no viene acompañado por la construcción de nuevas escuelas en todos los niveles del sistema. No conozco el plan de obras de Chubut para nada. En el caso nuestro es un plan de obras grandísimo ahora. Entonces se viene, bueno, esto que les cuento. Nosotros tuvimos 70 el año pasado nada más. Y ahora van a ser 61 jardines nuevos. Y primarias también, y secundarias también. Bueno, se llevan 148 edificios nuevos a la semana pasada. Entonces, bueno, lo que nos permite como una ampliación de la cobertura de miles de vacantes, que igual nos falta, pero bueno, es toda la semana. Ya el lunes, inauguramos 3 más, es toda la semana. Si estamos también ampliando salas, lo que nos significa, bueno, llegar a las barriadas más populares, y eso es un andamiaje con el nivel primario, porque no es lo mismo. El otro día inauguramos el ciclo lectivo en un jardín de infantes con el gobernador en
en el abasto, y bueno, llegaban niños que no habían tenido escolaridad a nivel inicial. Eso significa que ya van a primer grado por mínimo 1 año. Los del año que viene van a tener ya 2 años y ya ahí arranca, en el barrio arranca ese jardín con la escuela primaria, un proceso que en pocos años se nota muchísimo. Más el peso que sí las bibliotecas que hemos recibido todos los jardines de todo el país y los libros para aprender, las bibliotecas personales, nosotros hemos hecho un trabajo enorme, enorme con los libros, que bueno, después les podemos pasar, hemos hecho guiones de trabajo, proyectos de intensificación de la lectura, todo eso articulado con el nivel primario. Perdón, Patricia, cuando vos planteas, yo no estuve en la primer parte de la conferencia, pero cuando planteas que hemos hecho es desde provincia de Buenos Aires y desde digamos, el equipo técnico del nivel, desde la dirección de nivel, que cuando planteas las líneas. Yo soy la directora provincial de nivel en la provincia de Buenos Aires. Claro, yo no soy de nivel inicial, pero bueno, me interesa toda, digamos, esta experiencia, si después vas a compartir estos itinerarios de lecturas, y si los compartís a través del instituto, me interesaría conocer. Pueden mirar igual la página, les recomiendo muchísimo, en el ABC, en nivel primario, hay unos materiales maravillosos, de lectura y demás, hay unos materiales hermosísimos del nivel primario. En la página ABC y en Continuemos Estudiando, encuentran muchísimo material de nivel primario, muchísimo. De nivel inicial hay, de nivel primario cualquier cantidad. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, me animo yo entonces. La verdad que agradecida de escucharte, Patricia, con tanta experiencia se nota tanto la experiencia que tenés en el campo y cómo se puede relacionar también con todo ese aspecto teórico tan interesante, ¿no? Que sí, bien compartimos en ciertos puntos, hay otros que, por ejemplo, yo no había leído o no había escuchado hace mucho tiempo y está buenísimo recuperarlo. Yo trabajo principalmente en la formación docente de nivel medio y casi toda mi experiencia ha sido en nivel medio. Así es que escucharte también me hizo pensar mucho en las experiencias de los ingresantes al primer año de la secundaria después de la pandemia y el impacto, ¿no? en la experiencia escolar que esto ha tenido. Y bueno, la verdad es que bueno, me pongo mucho a pensar mucho con todo lo que vos transmitís y lo que has podido construir, las reflexiones que has podido construir, la manera de poder también encontrar un sentido a todo esto que evidenciamos juntando a las estudiantes que acompañamos al aula, cuando acompañamos en la formación y ellas tienen que preparar sus clases y observamos e interactuamos con estudiantes que tienen, ¿no? una ruptura en esa construcción subjetiva de cómo ha sucedido su escolaridad en estos años. Entonces, también Chubut es real, y bueno, esto te lo comento, tenemos unas experiencias bastante interrumpidas en los años anteriores por distintas situaciones laborales, de huelga y demás, también de edilicias de los edificios que han impedido una continuidad, ¿no? Entonces es bastante complejo establecer, digamos, algunos proyectos de formación continuos que nos permitan ir manejando ciertas certezas. Entonces, vamos como surfeando en algunas incertidumbres y tratando siempre de tener algún norte, ¿no? que nos guía. Pero bueno, esto que planteabas me ayudó mucho a seguir pensando, así que te agradezco. Yo me tengo que retirar porque tengo un camino largo al instituto, tengo que ir para allá, así que te dejo un abrazo y bueno, espero los materiales. Dale. Fíjense en las páginas, que hay mucho, y secundaria tenés un montón también. Fíjense allí que van a encontrar mucho material. Y sí sé lo de Chubut,
que los paros y todas las dificultades del no cobro, sé todo lo que han transitado y las huelgas y las agresiones y las represiones. Por supuesto que estoy al tanto, y lo de ATECH, conozco porque soy maestra de vida, etcétera, así que sé perfectamente todo lo que han atravesado. Así que bueno, nosotros la verdad que estamos en un momento muy bueno en la provincia, en el sentido de tenerlo a Silioni como ministro, tenemos una muy buena gestión y bueno, estamos peleándola mucho, pero así que miren todo lo que hay, que todo lo que les pueda servir, estamos a disposición. Así que bueno, miren nuestro diseño nuevo, también Adriana te pido que lo difundas. Hay primaria hecho cosas, secundaria está haciendo, superior está haciendo cabildo de jóvenes, bueno, hay muchas cosas para que puedan mirar. Así que bueno, vamos cerrando, me parece, ¿no? Cerrando, y te agradezco muchísimo, Patricia, este contacto. Nuestra idea es hacer todo lo que podamos, desde los institutos, por lo menos, hacer red. Me parece que hacer red es lo mejor que podemos hacer y compartir las experiencias, así que te agradezco muchísimo. Porque no, al contrario. De tu predisposición. Bueno, un abrazo muy grande y afectuoso para todos y todas. Seguimos. Listo. Gracias. Gracias. Chau, chau. Hasta pronto. Chau, chau. Quédate un ratito, Fer. Gracias, Leti. Chau, Nora.